Bien, pues bienvenidos a La Plaza Digital. Es un espacio en este canal donde solemos entrar a Twitter, ver cuáles son las tendencias, ver qué es lo que se está hablando, aprovechando toda la toxicidad política que suele pasar en esta plaza digital. Aquí podemos ver distintas noticias, ver qué es lo que está en tendencia, pero sobre todo poder analizar qué es lo que nos dicen los políticos directamente y ver todo lo que se opina al respecto. Pues bien, vamos a iniciar el día de hoy, sábado, con esta plaza digital. Nos dice Juan Ortiz, Noroña regaña a Laida Sansores por imponer sucesor en Campeche. La gobernadora Laida Sansores presentó a Paulo Gutiérrez como coordinador estatal para la defensa de la transformación, en los hechos como virtual candidato de Morena a la gubernatura de Campeche. El detalle es que Morena había fijado otra ruta. El 22 de junio se definirán esos coordinadores en las 17 entidades donde habrá elección. Noroña dijo que Laida se equivocó y su reclamo fue doble. Primero, porque todavía no se hacen las encuestas como si estas en realidad se hicieran y todavía hay otras personas con derecho a aspirar. Segundo, porque ese movimiento deja fuera al PT y al Verde, y recordó algo importante. Sin esos votos, dijo, no hubieran ganado. Imagínate saltarte reglas que ya de por sí sirven para disfrazar actos anticipados de campaña. Muy de Morena. Vamos a escuchar a Noroña a ver qué nos está diciendo. El año que entra les va a ir muy mal en la elección. Y mira que traemos nuestras complicaciones. Vi que yo quiero mucho a Laida Sansores y salió a decir que el candidato va a ser Perengano. Pues si todavía no se hacen las encuestas, si hay compañeros, compañeras que tienen derecho a aspirar, está dejando fuera al PT y al Verde, que sin esos votos no hubiéramos ganado. Yo quiero mucho a mi compañera gobernadora Laida, pero creo que... Hay como un dato para quienes no tengan el contexto. Laida Sansores, gobernadora de Campeche, es ahijada de Carlos Salinas de Gortari. De hecho, ella misma ha comentado que cuando ella quería iniciar en la política, pues Salinas de Gortari la hizo diputada federal. Ella es hija de un exgobernador del viejo PRI, de ese PRI que tanto nos recuerda a Morena. Y bien, parte de lo que dice Noroña, pues es esta guerra interna que hemos estado viendo, sobre todo este último mes. Ya lo platicábamos hace un par de días con la salida de Luisa María Alcalde de la presidencia de Morena. Parece que se están dando muchos movimientos. Por otro lado, esta guerra que ha habido entre el PT y Verde con Morena, sin duda es parte ya de este periodo electoral rumbo al 2027, que como es costumbre y violando toda regla electoral, pues se lo pasan por el arco del triunfo y lo inician mucho tiempo antes. Como bien lo señalaban aquí, ellos tienen programado para el 22 de junio presentar a lo que le denominan defensores de la Cuarta Transformación, que son quienes terminan siendo candidatos, a pesar de que el proceso electoral comienza en octubre y las precampañas deben de comenzar hasta el próximo año. Bien, pues continuamos con más noticias. A ver, digo aquí, esto es un comercial que lo vamos a saltar obviamente. Dice Jorge Triana, publica hace una hora, Sheinbaum se metió en un lío por metiche, por defender expresidentas corruptas y violar su no intervención, entrecomillado. Ahora no puede repatriar al sobrino del titular de Marina de López Obrador y va a soltar todo lo que sabe sobre el huachicol fiscal desde Argentina. Esto se va a poner bueno. Dice Farías, reportar el huachicol a la CEMAR, y nos comparten una nota y que se dificulta la repatriación por el pleito que hay de Claudia Sheinbaum o de este gobierno, bueno, desde la administración anterior, con el gobierno de Javier Milei en la Argentina. Para quien no tenga el contexto, los hermanos Farías, que eran subalmirantes de la Marina, son acusados de ser los operadores del huachicol fiscal. Hay que recordar que ha habido una serie de decomisos que, por cierto, huachicolearon el huachicol. En realidad, el gran anuncio que se hizo en abril del año pasado de un decomiso de 10 millones de litros de combustible, en realidad eran 20, así estaba reportado la compra que se hizo de ese combustible. Sin embargo, el gobierno solamente reportó 10. Después de una serie de investigaciones, acusan formalmente a los dos hermanos Farías, contraalmirantes, quienes son sobrinos
de Rafael Ojeda, que era el secretario de Marina, a quien por cierto ni siquiera han llamado a comparecer, a pesar de que existe una llamada que se filtró donde hablan del tema del huachicol fiscal, a pesar de haber una serie de reportes de miembros de la Marina que denunciaron que habían notificado a Rafael Ojeda de este tema del huachicol fiscal. Y hay que recordar pues que ha habido una serie de muertes cuando menos extrañas, por no decirlo de otra manera, de personas que en su momento hicieron las denuncias como miembros de la Marina. Bien, dice por acá Alfredo Lecona, dice: tengo el corazón destrozado y la brújula rota. ¿Cómo da? Bueno, creo que esto es de otra cosa, así que nos vamos a ir brincando. Esto no parece de grilla. Votarán reforma contra abusos de aseguradoras. La Cámara de Diputados revisaría este martes un dictamen para frenar abusos de las aseguradoras médicas y hospitales privados. El anuncio lo hizo el diputado priista Jericó Abramo. Dijo que el dictamen ya quedó listo en la Comisión de Hacienda y que después se programará su presentación en el Pleno. Los cambios que plantea el diputado son los siguientes: la aseguradora tendrá que pagar al médico que elija el paciente aunque no esté en su red. Habrá portabilidad de seguro médico para garantizar derechos de antigüedad. A partir de los 60 años, usuarios no pagarán IVA por su póliza. Los hospitales deberán hacer públicas sus tarifas actualizadas y también tendrán que desglosar todos los servicios y costos en cualquier tratamiento. La reforma modifica varias leyes, entre ellas la Ley de Contrato de Seguros, la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y la Ley General de Salud. Bueno, este tema de entrada suena bastante bien. Habrá que ver si va a contar con el apoyo de la mayoría. Ojalá el tema de las aseguradoras, quienes tenemos o hemos tenido algún seguro médico, pues sabemos que sí hay un claro abuso y cuando lo requieres, pues es toda una letanía el poder acceder a lo que estás pagando. Bien, comenta Ernesto Guerra: si el Senado no tiene atribuciones ni legales ni constitucionales para citar a ningún otro poder de gobierno, como lo es un gobernador, ¿por qué el PAN expuso a su gobernadora bajo el argumento del que nada debe, nada teme? ¿Qué mal precedentes sentaron en contra del federalismo? A ver, de este tema incluso transmitimos la sesión tanto de comisión como del pleno en el Senado. A ver, primero que nada, como bien lo señala Ernesto Guerra, que es especialista en temas legislativos, el Senado no tiene facultades para llamar a comparecer a otro poder. Habla de que esto es que es un precedente negativo en contra del federalismo, ya que los estados son libres y soberanos, y en dado caso, a quien debe de rendir cuentas la gobernadora es al Congreso local, quien tiene facultades para llamarla a comparecer tanto a ella como al fiscal, es el Congreso de Chihuahua. Por eso el coordinador de los senadores de Morena, en el uso de la voz en tribuna, fue muy cuidadoso y utilizó una serie de eufemismos para no señalar que estaban llamando a comparecer a una gobernadora. Básicamente dijo: esto es una invitación muy respetuosa a la gobernadora para hacer una mesa de trabajo y en la cual, si ella decide no asistir, pues no hay ningún problema, ni se presume culpabilidad, ni mucho menos. Lo que sí hemos visto en redes, y seguramente ahorita nos va a aparecer, pues ha sido toda una campaña en contra y dando por sentado que fue la gobernadora la que de una u otra manera hizo que ingresaran los agentes aparentemente de la CIA a Chihuahua. Sin embargo, aquí hay varias cosas que llaman la atención y creo que quien lo manifestó de manera muy puntual fue Luis Donaldo Colosio, que actualmente es senador por Movimiento Ciudadano. Y es el hecho que a quienes deberían de citar a comparecer y donde el Senado sí tiene facultades, pues es al secretario de Relaciones Exteriores, al director del Instituto de Migración, al de la Sedena, al de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque ellos son los que deberían de haber permitido el ingreso o tener la información de cuándo, cómo y bajo qué conceptos ingresaron estas personas extranjeras al país. Y por otro lado, tanto la Sedena como la Guardia Nacional participaron en el operativo donde presuntamente estos dos funcionarios de los Estados Unidos perdieron la vida.
Por ende, pues me suena bastante ridículo que la Sedena no tuviera conocimiento, y lo que me llama la atención ya más en el plano político, y que justamente lo señala bien Ernesto Guerra, es la postura que tuvo el PAN y la propia gobernadora. Parecían hasta contentos de que fuera la gobernadora al Senado. Está citada para este martes a las 10 de la mañana. Aquí vamos a estar transmitiendo. Supongo que van a hacer público, como deben de ser, las sesiones de las comisiones. Aquí la estaremos transmitiendo, pero insisto, me llama mucho la atención la postura que ha tenido el PAN y que ha tenido la propia gobernadora. Pareciera que tienen algo, o que van a decir algo que para sus intereses les resulta bastante benéfico. Lo que sí, y como suele ser en el Senado y en la Cámara de Diputados y ya prácticamente en todo el país, sumamente lamentable la carencia de argumentos tanto del oficialismo como del propio PAN respecto a este tema en la discusión. Terminó siendo un par de horas de grilla política, donde no se entró al fondo del asunto, que el fondo del asunto creo que solamente dos personas lo plantearon de forma correcta, Luis Donaldo Colosio y la senadora Claudia Anaya, haciendo justamente la alusión de que esto era una violación al federalismo, que esto sentaba un pésimo precedente, porque entonces bajo este pretexto pues vamos a mandar a citar a todos los gobernadores, violando precisamente el pacto federal. Bien, pues seguramente se pondrá bueno este martes, así que habrá que estar atentos a qué sucede. Cómo han llenado de publicidad Twitter, ¿eh? Dice Juan Ortiz, bueno, esto es del 23 de abril, es lo del tema del ISSSTE. A ver, el ISSSTE tiene un adeudo por predial, nómina y agua con la Ciudad de México. Es un adeudo de más de 5,000 millones, casi 6,000 millones de pesos. Sin embargo, este proyecto, quien lo realiza, el proyecto por el cual salvan al ISSSTE, es Lenia Batres. ¿Cuál es el problema? Que Lenia Batres es la hermana del director del ISSSTE, de Martí Batres, por lo cual ella debió de haberse excusado de participar tanto en la discusión, pero sobre todo de ser ella la ministra ponente. ¿Por qué? Porque hay un claro conflicto de interés y la propia ley así lo marca. Cuando un juzgador tiene un conflicto de interés, como lo es el de dos hermanos, pues este debe de excusarse de poder atender dicho asunto. Bien, dice Nacho Montes de Oca, este periodista también se los recomiendo bastante, está mucho más enfocado a los temas geopolíticos, pero suele dar información bastante valiosa. Dice, la capital de Mali está bajo asedio del JNIM, una facción de Al Qaeda, y al mismo tiempo otras ciudades corren el riesgo de caer bajo las fuerzas rebeldes. Los tuaregs del FLA tomaron más localidades y comienza a derrumbarse la coalición amparada por Rusia en el Sahel. Sale hilo, o sea, si ya puso el hilo, si lo va a sacar después. Dice, empezaremos por explicar que el JNIM o Jamaat Nusrat al-Islam Wal Muslim se trata de una coalición yihadista creada en 2017 que opera principalmente en Mali, Burkina Faso y Níger. Y aquí ya empezamos a ver que la cuestión no se limita a un solo estado del Sahel africano. El JNIM, cuyo jefe es el tuareg maliense Liat Ag-Ghali, surge de la fusión del AGMI o rama Al-Qaeda del Magreb, el Ansar Dine, que es otro integrante de esa red y es liderada por Abu al-Fath, el fundador del Movimiento Popular de Liberación del Azawad relacionado con los tuaregs. El Katiba Masina, dirigida por Amudo Kufa, un jefe tribal de la etnia Fulani. El cuarto integrante es el grupo Al-Murabitum. El JNIM tiene dos enemigos declarados. Por un lado, los gobiernos de la zona que resisten a su idea de un gran estado salafista regido por la Sharia. El segundo enemigo es el ISIS, que tiene su propia provincia o Waliyá denominada ISIS Gran Sahara. Las dos redes se pelean por el control del territorio y los recursos que generan las rutas que los atraviesan, el enrolamiento de pobladores y el cobro de impuestos religiosos. El otro actor es el Frente de Liberación del Azawad o FLA. Es una coalición independentista tuareg del norte de Mali formada por la fusión del Movimiento Nacional de Liberación del Azawad,
el Alto Consejo para la Unidad del Azawad, el Movimiento Árabe del Azawad y el Grupo IMACT. Dice, esta naturaleza independentista del FLA es importante porque es parte de un gran movimiento de los Tuareg, un pueblo bereber sin nación propia formado por 3 millones de integrantes repartidos entre Níger, en donde viven unos 2.6 millones, Mali, Burkina Faso, Argelia y Libia. Y aquí nos pasan pues la zona del Tuareg o de este pueblo, así como algo, perdón por el paréntesis, pero que me da mucho la atención y entiendo por lo sucedido recientemente con Palestina, es que poco se habla de este tipo de etnias, que son etnias que trascienden fronteras y que no son reconocidas, porque tenemos no solamente a los palestinos, ahorita que estamos viendo el tema de los tuaregs, pero pues también está el tema de los kurdos, está el tema de los yizadís. Bueno, hay una gran cantidad de etnias que pues básicamente fueron rebasadas por las fronteras que se establecieron en el orden conocido y no se les reconoce muchas veces sus derechos, incluso en los lugares donde son minorías pues suelen sufrir una serie de abusos. Dice, hay una diferencia importante entre el JNIM y el FLA. El primero es una entidad salafista, antioccidental y yihadista afiliada a la red transnacional de Al-Qaeda, mientras que los Tuareg buscan crear una zona propia, el Azawad, y en sus filas la religión no es un vector poderoso. El JNIM incorpora a grupos Fulani, una etnia de 45 millones de integrantes presentes en 15 países del Sahel y África Occidental, si bien suelen entrar en disputa con otros Fulani, a los que se integran en esa coalición les sirve para disputar zonas de pastoreo en Mali y Níger. Y aquí nos muestra pues este mapa. Esto fue una de las consecuencias cuando se hizo la guerra contra el ISIS, donde participaron prácticamente todos los países, desde Rusia hasta Estados Unidos, inclusive China, obviamente Siria, obviamente Israel, obviamente los países del Golfo. Fue una operación exitosa el expulsar a ISIS de esta zona. Sin embargo, pues se fueron hacia África y absolutamente a nadie le ha importado, a nadie le importó en ese momento y hasta ahorita sigue sin importarle. Tristemente, muchos países de África se encuentran con este tipo de problemas, más aparte de los problemas típicos de cualquier país. Dice Felipe Gali, que también se lo recomiendo para temas electorales, me parece que es de las cuentas que mejor seguimiento hace. Esto lo publicaba el día de ayer. Dice, si los laboralistas británicos quieren tener una remota chance de sobrevivir, lo tienen que rajar a Starmer ya. Pensar lo contrario es como decir que si te operas un tumor te puedes morir durante la cirugía. Es un salto al vacío, pero lo que te va a pasar si no te operas ya lo sabes. José Díaz dice, ya se hartaron de Morena, qué raro, ahora resulta que ni en Culiacán quieren escuchar a Gerardo Fernández Noroña e Imelda Castro. Manifestantes del colectivo Guerreros Azules le reventaron el evento. Parece que el amor del pueblo ya no alcanza para llenar plazas ni tapar rechiflas. Y justamente ayer sucedió algo muy similar con Laida Sansores, que estuvo en un partido de béisbol. Sale ella a la cancha a saludar a la gente que estaba asistiendo al partido, al encuentro de béisbol, y pues se lleva una rechifla tremenda, lo cual nos explica perfectamente por qué la presidenta se niega a ir a la inauguración del Mundial. El que te enfrenta dice que te paga el pago. Sí, ándale, exactamente. A ver, hay una pancarta por ahí, no sé si se le alcanzaron a ver, déjenle rezo un poquito. Esta de acá, que dice, Noroña rechazó la reforma que beneficia a policías. Este es un tema que por alguna extraña razón parece que terminó olvidándose. Cuando Noroña estaba en la presidencia del Senado, se logró una reforma
para aumentar el salario a todos los policías, a enfermeros, creo que médicos y maestros venían incluidos, ahí sí no recuerdo muy bien, pero seguramente sí el tema de los policías y de enfermeros y enfermeras sí lo tengo muy en claro. ¿Por qué? Porque pues hay lugares donde ganan muy poco dinero. Esta reforma los beneficiaba para tener un sueldo mínimo pues bastante más decente, creo que eran 17,000, 18,000 pesos, imagínense lo que ganan si esto era un gran avance. Esto se votó por unanimidad, todos los partidos estuvieron de acuerdo, pasó todo el proceso en la Cámara de Diputados, en el Senado, y el Senado tiene la responsabilidad de enviarlo al Ejecutivo para que el Ejecutivo lo publique y se vuelva ley. Sin embargo, desde diciembre de 2024, que creo que fue cuando se aprobó, dicha reforma se guardó en un cajón y jamás se mandó para su publicación. La propia senadora presidente Laura, ahí se fue el apellido, Castillo, tampoco ha mandado esta reforma, y esto es una molestia que ha generado obviamente a los policías pues prácticamente de todo el país, que iban a recibir este beneficio aprobado ya por ambas cámaras, y sin embargo se han negado a hacerlo, a publicarlo en el diario oficial, de tal manera que no ha entrado en vigor, y esta reforma pues simplemente ha sido pues una burda simulación. Vamos a continuar por acá. Vamos a brincar un poquito ahorita. A ver, esta es parte de la propaganda de gobierno. Vamos a ver, hay que ver también la propaganda de gobierno que dice agentes de Estados Unidos en Chihuahua no tenían acreditación para operar. Gobierno de México, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, uno ingresó como visitante y otro con pasaporte diplomático. Autoridades realizan revisiones en coordinación con instancias locales y la Embajada de Estados Unidos. Bueno, esto es la postura de gobierno. Eso lo sacó el día de hoy, pero ya lo había manifestado tanto la presidenta como el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Bien, la tarjeta informativa dice el Gabinete de Seguridad expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de 4 personas. Ya después del regaño de Trump, pues ya mandó las condolencias. Dice, el gobierno de México refrenda su respeto y consideración hacia las personas fallecidas, Respecto a las 2 personas extranjeras que lamentablemente perdieron la vida, se informa que de acuerdo con los registros migratorios disponibles, una de ellas ingresó al país en calidad de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, y la otra con pasaporte diplomático. Ninguno contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional. A ver, si esto se comprueba, porque ojo, esto es una nota informativa, de poco o nada nos dice. Si esto se comprueba, efectivamente hay una responsabilidad por parte del gobierno de Chihuahua, si es que fue el gobierno de Chihuahua el que solicitó el ingreso de estas personas, o en su defecto quien realizó algún convenio con Estados Unidos para la cooperación entre ambas corporaciones, dado que esto es una facultad exclusiva de la Federación. Bien, continuamos. Dice proceso. Blanca Yazahara Cruz, recién nombrada consejera del INE, fue acusada de haber facilitado en los comicios del 2 de junio de 2024 que Morena transfiriera más de 27,000 votos a Fuerza por México. Fuerza por México es este partido de Pedro Aces, diputado por Morena y líder sindical, crea su propio partido satélite a Morena, que es Fuerza por México. Dice lo que permitió que ese partido no perdiera su registro. Un caso muy similar se dio aquí en Baja California, también entre Morena y Fuerza por México. Ha sido muy polémico el nombramiento de estos 3 nuevos consejeros. Hay uno que yo traigo más en el radar. La verdad, no me he dado a la tarea todavía de hacer la investigación completa de los 3 nuevos perfiles, pero los 3 perfiles son obviamente alineados al oficialismo, pero el que más escándalo produce es Arturo Chávez. Esta persona ha sido asesor de Claudia Sheinbaum cuando ella fue delegada en Tlalpan, cuando ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, ahora en el gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República. Pues él era el encargado de los talleres de México, que son los que imprimen el diario oficial, quienes imprimen las boletas electorales, entre otras cosas. Bueno, es una persona sumamente cercana a la presidenta, ha sido candidato por parte de Morena, o lo que era más bien el obradorismo, porque creo que lo fue con el PRD, antes de convertirse a Morena.
De igual manera, en sus redes sociales pues van a ver que hace un proselitismo constante a favor de Morena en la campaña de 2024, a favor de Claudia Sheinbaum, lo cual obviamente pues nos habla de que tiene una cercanía con el gobierno y por ende y con Morena, y por ende no pudiera ser ni siquiera candidato a consejero del INE. Sin embargo, pues fue nombrado consejero del INE a pesar de no tener ninguna experiencia electoral. El primer foco rojo, lo primero que llamó la atención y generó bastante ruido, es que fue la calificación más alta del examen, sacó 99 de 100 puntos posibles. Ustedes dirán, pues un cuate muy estudioso. A ver, los exámenes para ser consejero del INE no son como de una universidad, no son cualquier cosa. Básicamente son exámenes sumamente complejos, donde ya una calificación sumamente alta ronda el 80, el 82 puntos. Esta persona que no tiene experiencia electoral, que nunca ha estado en un consejo electoral, que nunca ha estado en un tribunal electoral, pues bueno, sacó 99 puntos, como si supiera las jurisprudencias que existen, los precedentes, las reformas, etcétera, etcétera, lo cual pues nos habla que seguramente, pues por lo menos nos da a sospechar que seguramente hubo mano negra, como ya es una costumbre. Dice Odilon García, circula en redes de la Unidad Coordinador Regional de Ensenada de Homicidios. Ay, eso es aquí en Ensenada, aquí en mi ciudad. Dice, circula en redes video de la unidad de Miguel Ángel Pantoja, coordinador regional Ensenada San Quintín de homicidios de la Fiscalía General del Estado. Le dispararon decenas de veces en la colonia Villas Residencial de Rey en Ensenada. Continúa la violencia, tristemente no se ve para cuándo vaya a disminuir, más allá de la narrativa, más allá de los aparentes datos que nos quieren meter por todos lados y que sabemos que son por lo menos de dudosa procedencia, por no decir otra cosa. Pues la violencia sigue avanzando en grandes partes del país, tristemente incluyendo la ciudad donde vivo. Artículo 19 dice, México no era una democracia plena ni consolidada, pero había una intención de construir instituciones y garantías para el avance hacia una sociedad plural y participativa. A ver, esto es en referencia al encuentro de Claudia Sheinbaum, Pedro Sánchez, Lula da Silva, Petro y otros actores políticos de la izquierda que hubo en Barcelona hace unos días. A ver, y esto creo que tenemos que tenerlo muy en claro por la peligrosidad que representa y lo regresivo que es. Los institutos autónomos que tanto se quejó el gobierno anterior y que los exterminó, no nacen como una iniciativa de gobierno, no nacen como una concesión del gobierno. Hay que recordar que venimos en una historia de un partido hegemónico que fue el PRI, que gobernó por más de 70 años, donde controlaba todos y cada uno de los aspectos de la vida pública, y fue a través de luchas de décadas que se logró irle quitando algunas partes de este poder o de este control que tenía, y a partir de la creación del IFE en 1994 se empieza a dar una serie de reformas para limitar al poder político, para limitar al gobierno y para proteger al ciudadano de los abusos del poder. Los organismos autónomos tienen por esencia el objetivo de ser un contrapeso del poder político. No podemos confiar en que sean los políticos quienes se revisen a sí mismos y después ellos nos den su versión, porque sabemos que obviamente pues, se encubren, porque así pasa absolutamente siempre, sea en México o sea en cualquier otro lugar, gobierne Morena, gobierne el PAN o gobierne el PRI. Esto no quiere decir que México ya era una democracia plena, como bien lo señala artículo 19, pero estábamos en ciernes de convertirnos en una democracia plena. Hubo una serie de avances que se dieron sobre todo a partir del 2000, que es la transición a la democracia, que es la primera vez que gobierna un partido distinto al PRI o a los nombres que tuvo antes de llamarse PRI, y a raíz de eso se fueron dando avances, mismos avances que hoy fueron aniquilados
por la destrucción o extinción de los organismos autónomos que regían el país, y aquellos que quedan siendo autónomos, pues cada vez vemos cómo han sido invadidos, por llamarlo de alguna manera. Creo que el caso más claro es la CNDH, que en lugar de salir a la defensa de las víctimas, sale a la defensa del gobierno y tacha a las víctimas de opositores y de conspiracionistas y no sé qué tantas cosas, y eso lo pueden ver en el comunicado que saca la CNDH en contestación al Comité de Expertos para Desaparición Forzada de la ONU, que no señala nada que no sea nuevo y que incluso en ningún momento señala directamente al gobierno, sino al Estado mexicano, y donde las recomendaciones que hace pues son básicamente de apoyo técnico y financiero para nuestro país. Sin embargo, por sentirse exhibidos políticamente, pues sale la presidenta, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a defender al gobierno de las víctimas. Bueno, esto no sé si ya esté confirmado, pero está este rumor de que ya le quitaron la visa a los Yunes, y pues el meme, ¿no? Le quitan la visa a los Yunes y pues todo el mundo festejando. Dice acá, bueno, que esto es de la luz del mundo. Dice, no es fe, es sustitución. Quitaron a Cristo, pusieron un nombre en el altar. Eso no es iglesia, es culto, luz del mundo. Bueno, ahí si no... dice... Tras la compra del Atlas, los hijos de López Obrador aterrizan en el fútbol mexicano. Primero los negocios con medicinas, luego el Tren Maya, el huachicol y ahora el fútbol. Los hijos de AMLO siguen expandiendo su imperio empresarial, esta vez con el Atlas. Conflicto de interés. Para ellos es solo un deporte. La transformación resultó ser una transacción. Un empresario allegado a la familia del expresidente controlará al Club Atlas, el nexo con Slim y la participación en obras clave. Bejos es un empresario mexiquense que se consolidó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero que dio el gran salto gracias a su buena relación con los hijos de Andrés Manuel López Obrador, un comentario recurrente en el sector de la construcción. Bueno, y como este caso, pues hemos visto bastantes. Bueno, Gustavo Petro se encuentra de visita en Caracas. Con Gustavo Petro, como divertimento, es muy interesante entrar a su cuenta, sobre todo en las madrugadas, que suele publicar cosas muy raras y suele ser muy divertidos. Es una visita oficial, por lo cual no nos va a dar mucha carnita. Más comerciales. Dice, consultada sobre las palabras del embajador Ron Johnson respecto a la corrupción e inseguridad jurídica, la presidenta Sheinbaum respondió entre risas: digamos qué es lo que estamos haciendo. A ver, vamos a escuchar, esto sí me lo perdí el día de ayer. El embajador de Estados Unidos en México pues afirma que el sector privado necesita certeza, seguridad y también un entorno libre de corrupción. ¿Qué opina al respecto? Digamos que es lo que estamos haciendo, ellos allá y nosotros acá, porque ellos en Estados Unidos pues también es importante que haya un ambiente para las empresas, para la inversión, libre de corrupción, con certezas jurídicas, y en México también. A ver, lo que dice el embajador creo que no hay manera de negarlo. Para que haya inversión en cualquier país, no solamente en México, se necesita certeza jurídica, pero también que haya la menor o que no haya corrupción, o de ser posible en un escenario ideal. ¿Cuál es el problema con la reforma judicial? Justamente lo que se pierde es la certeza jurídica. Lo veíamos hace un momento en el feed con este tema de los Batres, pero así ha habido también pues, una persecución fiscal contra empresas, ha habido una doble tributación, tenemos ministros 100% alineados al gobierno, que lo que dirimen esencialmente son las controversias entre gobierno con particulares. En ese caso, tú como empresario, si vas a invertir, pues tienes un riesgo mayor cuando sabes que el gobierno en cualquier momento puede actuar en tu contra, como lo hemos visto con el caso de las extorsiones en Tequila, como lo hemos visto en decenas y miles de casos.
pero para la inversión extranjera ya estamos hablando de casos mucho mayores. ¿Por qué? Por la cantidad de dinero que se invierte, y tan es necesario la inversión que la presidenta se la ha pasado prácticamente todos los días hablando de la necesidad de atraer inversión y presentando 1001 programas que de poco o nada han servido. Hay que recordar que en los últimos 7 años México ha tenido un crecimiento anual menor al 1%. El crecimiento proyectado para este año creo que es de 0.3, 0.4%, y ha sido un aumento comparado a los años anteriores. Por otro lado, se duplicó la deuda pública. La deuda pública es la deuda histórica del país, que hasta 2017 representaba 10 billones. Ahora son 20 billones de deuda, y aún así México no está creciendo, lo cual obviamente pues pone en peligro el desarrollo de nuestro país y la economía de todos los mexicanos. Y el tema de la reforma judicial creo que es una de las mayores aberraciones y que peores consecuencias va a traer para nuestro país, porque va a ser muy complicado el poderle dar marcha atrás, así llegar a otro gobierno, ya que se requiere una mayoría calificada para hacer una reforma constitucional, y tendría que ser un gran acuerdo y en verdad una reforma bien elaborada, no improvisada como la que hizo Morena para apoderarse de la Suprema Corte y del Poder Judicial en la totalidad. Pues bien, vamos a tener que dejar hasta aquí este escroleo por la Plaza Digital, ya que ahorita en unos minutitos voy a estar en charla con Pepe en Vivo, ahí en el canal de Pepe en Vivo, ahí por si se pueden dar una vuelta. Creo que saldrá la plática que vamos a tener sobre distintos temas, incluyendo el tema de la ONU con la desaparición forzada en México, las elecciones en Perú, que ha sido una locura y sigue siendo una locura lo que está pasando en Perú. Se habla de una posibilidad de fraude, ya hay incluso, ya hubo arrestos, hay investigaciones en curso. Acaban de ir a allanar la casa del presidente del OMPE, que sería el símil al INE, es el encargado de la elección, Pietro Rossetti. Pietro, ahorita se me fue el apellido. Bueno, está señalado, él ya presentó su renuncia, y ojo, el proceso electoral, esta es la primera vuelta. No hay titular del OMPE en este momento rumbo a la segunda vuelta. Hay una incertidumbre total. La diferencia entre Roberto Sánchez y Aliaga, que son quienes disputan el segundo lugar para llegar a la segunda vuelta en contra de Keiko Fujimori, pues es menos de un 1%. El 30% de las casillas en Lima, en la capital, abrió hasta después de la 1 de la tarde, que esa es la queja de Aliaga, y lo cual pues le habla de un presunto fraude. Por otro lado, la empresa encargada de distribuir las actas, de distribuir el material electoral para las mesas el día de la elección, pues alegan que el material se los entregaron el día de la elección y después de las 7 de la mañana, que es cuando comenzaba la jornada electoral. Bueno, y estaremos hablando obviamente pues también de lo que sucede en México, de esta guerra que estamos viendo en Morena, del tema de Chihuahua y de muchas cosas más. Pues bien, espero que les haya gustado este breve video, este breve recorrido en la Plaza Digital. Si es así, deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal.